Las redes inalámbricas han tenido un auge en la última década. Razón de este auge es esencialmente de que se rompe la necesidad de que el usuario esté conectado a un cable que está conectado a la pared. Es decir, el usuario tiene movilidad, aunque hay diversas formas de esa movilidad, pero lo básico es esa movilidad. El origen de las redes inalámbricas tiene que ver con las necesidades de las empresas modernas de, en primer lugar, reconfigurar sus espacios de trabajo, es decir, sus oficinas, rápidamente para adaptarse a nuevos proyectos y nuevas actividades. Y segundo, el darle a sus empleados una conectividad mucho más amplia y flexible, lo cual no quiere decir más segura. Las redes inalámbricas emplean como medio de comunicación las ondas electromagnéticas, es decir, ya no se usan cables de cobre ni fibras ópticas, sino que ahora se usan directamente las ondas electromagnéticas. Estas presentan el problema de que se propagan en patrones esféricos y por lo tanto no es posible constreñir la direccionalidad de una onda electromagnética. Por ello, son fáciles de interceptar, bloquear o falsificar. Cualquiera con una antena apropiada puede capturar y escuchar todo el tráfico de una red inalámbrica. Cualquiera con un emisor de radio a la frecuencia correspondiente y con suficiente potencia puede bloquear el tráfico de una red inalámbrica, es decir, hacer un ataque de denegación de servicio. También se puede suplantar a los usuarios si los mecanismos de control de acceso no se manejan adecuadamente. Algunas definiciones. Llamemos estaciones o nodos a las computadoras o dispositivos con interfaz inalámbrica. Cualquier elemento activo que sea capaz de enviar y recibir las señales inalámbricas, es decir, las ondas electromagnéticas que se estén usando, se llaman estaciones. Los medios de transmisión son dos: la radiofrecuencia, es decir, ondas electromagnéticas a bajas frecuencias, largas longitudes de onda, y las ondas electromagnéticas que tienen frecuencias mucho más bajas y por lo tanto mayor longitud de onda. Definiremos como punto de acceso un elemento activo de la red que tiene las funciones de un puente, es decir, que conecta a dos redes con niveles de enlace parecidos o distintos y que por lo tanto realiza las conversiones de las tramas que se necesiten. Los puntos de acceso se emplean principalmente para conectar una red inalámbrica a una red cableada. El sistema de distribución, que es el que proporciona la movilidad entre los puntos de acceso con la conversión adecuada de las tramas. Es el mecanismo que controla la ubicación de la estación para hacerle llegar las tramas correspondientes. Llamaremos conjunto de servicios básicos al grupo de estaciones que se intercomunican. Pueden ser independientes cuando las estaciones se intercomunican directamente, y pueden ser basadas en infraestructura,
cuando se comunican todas a través de un punto de acceso. Hablaremos de un conjunto de servicio extendido, que es la unión de varios conjuntos de servicios básicos. El área de servicio básico es la zona geográfica, por así decirlo, donde se comunican las estaciones de un conjunto de servicio básico. Esta área de servicio básico depende obviamente del medio que se esté usando. Son diferentes para conexiones infrarrojas que para conexiones en radiofrecuencia. El concepto de movilidad que ya he mencionado indica que estos elementos, estos objetos activos de la red pueden cambiar de ubicación, pueden moverse dentro de un conjunto de servicios básicos o pueden inclusive moverse a través de un conjunto de servicio extendido. Los límites de estas redes son difusos, es decir, no tienen un perímetro bien definido, puesto que se pueden sobreponer diferentes conjuntos de servicios básicos. Si usamos la simbología que aparece a la derecha, esta sería una red de servicios básicos en donde las estaciones se comunican directamente entre ellas y una red de esta naturaleza se puede comunicar con una red cableada mediante módulos de acceso o con puertas que funcionan como encaminadores, mediante puntos de acceso o mediante portales. Por ejemplo, aquí tenemos a un encaminador que conecta a una red inalámbrica DSS con una red cableada a través de un encaminador. Aquí aparecen las definiciones de los muy numerosos estándares de redes inalámbricas. El punto de acceso es el que conecta las redes entre sí, ya sea entre las redes cableadas o las cableadas con las inalámbricas, y permite transferir datos de una red a otra. El punto de acceso actúa como un nodo de comunicaciones para los clientes inalámbricos. En la simbología ahí vemos el punto de acceso que comunica a dos estaciones inalámbricas. Lo podemos ver desde esta manera, en donde las estaciones pueden estarse moviendo dentro del área de servicio, o podemos tener algo más complicado, como tener un portal que atiende a dos redes inalámbricas, cada una de las cuales tiene su punto de acceso. Estas redes inalámbricas se crean rápidamente por demanda para llevar a cabo tareas específicas, casi siempre en apoyo a otras misiones. Si se puede interconectar a dos redes inalámbricas, tenemos entonces la posibilidad de establecer sistemas celulares como los del teléfono. Eso se puede lograr interconectando puntos de acceso, cada uno de los cuales da servicio a una red inalámbrica, y permitimos la migración del punto A al punto de acceso que atiende al punto B. Tenemos de esta manera una estructura celular en donde los usuarios pueden trasladarse entre puntos de acceso sin perder su conexión. Eso se puede lograr en forma cableada o inalámbrica. ¿Cómo es que un elemento activo forma parte de una red inalámbrica? Es decir, ¿cuáles son las características o el proceso o el protocolo de admisión? Para cada red inalámbrica se establece un secreto, y todo dispositivo
que comparta el secreto colectivo de la red inalámbrica se convierte en un miembro de esta red. El punto de acceso y los diversos dispositivos transmiten señales identificadoras que establecen la pertenencia o establecen su pertenencia a una red específica. Las llamadas redes ad hoc no dependen de una infraestructura fija para funcionar, es decir, no dependen de un punto de acceso. La comunicación sucede a través de enlaces inalámbricos directamente. Los nodos o estaciones activas que están dentro del alcance del equipo de radio de algún vecino se coordinan para crear una estructura de intercomunicación virtual y transitoria, para diseminar datos y para encaminar datos. Esos elementos pueden estar fijos o moverse. Si permitimos que los elementos se muevan, tenemos una red MANET, o sea, una red llamada por sus siglas en inglés, de su nombre, que es Mobile Ad Hoc Network. Algunas aplicaciones de estas redes ad hoc son de mucha importancia, como por ejemplo su uso militar, en donde podemos depositar en una zona a un grupo de soldados, cada uno de los cuales tiene un dispositivo inalámbrico, e instantáneamente, si están cerca el uno del otro, ya tienen comunicación a través de la red ad hoc. Otra aplicación interesante son las operaciones en atención de desastres. Podemos nosotros dispersar sensores, por ejemplo, termómetros, alrededor de un incendio forestal y captar las temperaturas de ese perímetro del incendio forestal y poder entonces predecir en qué dirección va a crecer el incendio y dónde hay que atacarlo. Hay aplicaciones de tipo vehicular, es decir, en sistemas de transporte inteligentes, en donde los automóviles, por ejemplo, pueden circular por una ciudad obedeciendo las reglas de tránsito y evitando colisiones sin tener necesidad de operadores humanos. También otra aplicación importante de las redes ad hoc son redes de sensores resistentes a fallas. Todos los elementos o todos los nodos son computadoras independientes, grandes, medianas o pequeñas, que tienen las vulnerabilidades comunes de las computadoras comunes y corrientes y están sujetas a los mismos tipos de fallas. Sin embargo, en las redes ad hoc, cada nodo es en potencia un elemento virtual de una infraestructura de colaboración, y cada nodo ofrece servicios básicos de comunicaciones a los demás. Eso quiere decir que las vulnerabilidades o fallas de un nodo pueden afectar el funcionamiento de toda la red. Las redes ad hoc tienen características de seguridad fundamentales que hay que tener muy claras. En primer lugar, no existe un perímetro bien definido, por lo tanto no se puede implantar una defensa perimetral. No conocemos un inventario de las componentes, puesto que las componentes pueden variar. No existe, pues, una colección fija de componentes, excepto en casos muy especiales. Y aparte, son completamente promiscuas, porque se comparten los medios de comunicación y los protocolos de comunicación. Las redes ad hoc son dinámicas topológicamente y en cuanto a la configuración de los nodos, es decir, puede cambiar la topología de una red
y puede cambiar la configuración de uno o más nodos. Cualquier nodo que esté dentro del rango de la comunicación radiofónica escucha el tráfico y posiblemente se convierte en miembro de la red. Es decir, el control de acceso es complicado. Las vulnerabilidades provienen de la promiscuidad y la interferencia. La promiscuidad se combate introduciendo mecanismos lo más robustos posibles de control de acceso, es decir, de compartir un secreto entre los diferentes miembros de la red. La interferencia se puede mitigar usando tecnologías de radiofrecuencia en donde el cociente señal de ruido aceptable sea muy bajo. Estas son las tecnologías llamadas de espectro distribuido, que existen en dos modalidades: la modalidad de salto de frecuencia y la modalidad de espectro distribuido directo. Repito, en estas redes no se necesita una conexión a ninguna infraestructura cableada. El modelo básico de seguridad es el siguiente: cada nodo tiene las dos funcionalidades reconocidas en el estándar 802.1x. Es decir, cada nodo es un autenticador y cada nodo es un suplicante. Eso es similar al estándar 802.11i, en donde no se especifica la ubicación de la función, sino solo la funcionalidad que se necesita. Tenemos una red ad hoc que ya tiene establecida su burbuja de seguridad, y hay un nodo nuevo que quiere pertenecer a esa red ad hoc. Entonces el nodo nuevo se comunica con cualquiera de los nodos ya que forman parte de la red, y el nodo nuevo es el suplicante y el nodo viejo es el autenticador. Se intercambian los papeles y de esa manera se puede establecer un secreto compartido entre esos dos nodos. El nodo nuevo se dirige a otro miembro de la red y repite el procedimiento, y ahora ya comparte un secreto con ese nuevo nodo. De esa manera, el nodo nuevo ya forma parte de la burbuja de seguridad, porque ya comparte el secreto, su secreto, con todos los demás miembros de la red, sencillamente repitiendo este proceso. Un algoritmo que se usa con mucha frecuencia para llevar a cabo este tipo de enlace es lo que se llama el Diffie-Hellman aplicado a grupos, el Group Diffie-Hellman. Recuerden ustedes que el protocolo Diffie-Hellman, o el algoritmo Diffie-Hellman, nos dice que si tenemos dos entes que se quieren comunicar y comparten un secreto G, que es un número conocido por los dos, cada uno de ellos, cada uno de los dos interlocutores genera un número propio llamado un único. Así el nodo 1 genera el único x1, el nodo 2 genera el único x2, cada uno de ellos toma el secreto compartido G y lo eleva mediante exponenciación modular a la potencia de su único, es decir, se genera G a la x1 y G a la x2. Dadas las propiedades de la exponenciación, que se multiplican estas dos funciones, se tiene G a la x1 por x2. El protocolo del grupo de Diffie-Hellman indica que dado un secreto compartido, no un secreto, sino dado
un elemento compartido G, y si cada elemento del grupo genera un único y cada elemento del grupo toma esa base G y la eleva a la potencia de su único, esos únicos, esas funciones se pueden intercambiar por pares para crear G a la xy, xj, o bien se pueden intercambiar colectivamente tomando G a la x1 por x2 por x3, etcétera, y eso es lo que se llama la clave de grupo. Si se requiere una comunicación multipunto o broadcast, se usa la clave de grupo para autenticarse frente a la red. Si se desea una comunicación punto a punto, se usan las claves de pareja. El servidor de autenticación puede estar distribuido, es decir, en cualquiera de los elementos o en todos los elementos de la red ad hoc, o puede estar centralizado. Si tenemos un punto de acceso, ese se convierte en el elemento básico de la autenticación, y el suplicante solo tiene que autenticarse frente al punto de acceso, que es el autenticador de toda la red, para formar ya directamente parte de esa red ad hoc. Si la autenticación es distribuida, hay que configurar cada nodo manualmente o de alguna manera automática, si eso se puede lograr. Hay algunas decisiones que hay que tomar. Si un nodo autenticador desaparece de esa red porque se alejó demasiado y sale del BSS, entonces puede seleccionar un reemplazo al azar. Entonces el primer nodo para que suceda esto se convierte en el nodo autenticador. Se pueden encontrar otras soluciones al problema de la pérdida de un autenticador. Si la autenticación es distribuida, hay que configurar cada nodo manualmente o de alguna manera automática, si eso se puede lograr. Hay algunas decisiones que hay que tomar. Si un nodo autenticador desaparece de esa red porque se alejó demasiado y sale del BSS, entonces puede seleccionar un reemplazo al azar. Entonces el primer nodo para que suceda esto se convierte en el nodo autenticador. Se pueden encontrar otras soluciones al problema de la pérdida de un autenticador. Lo que podemos llamar redes convencionales son ligeramente diferentes. Estas fueron inventadas, la metodología que se usa en las redes convencionales necesariamente es la tecnología de espectro distribuido, que es la que predomina y se usa en todas las redes convencionales. Fue inventada por la actriz Hedy Lamarr antes de la Segunda Guerra Mundial. Hedy Lamarr era una actriz y cantante vienesa que se dedicaba, como era costumbre en aquellas épocas de los 20 y los 30, a ir a un centro nocturno y cantar sus canciones acompañada por un pianista. Tuvo un éxito sensacional. Había muchas cantantes y actrices de esa naturaleza. Esta Hedy Lamarr, en combinación con su pianista, encontró una manera de superar el ruido ambiental que se daba en los cabarets de aquella época y hacer llegar su canción a todos los que estaban en ese lugar, a pesar del ruido ambiental. Con esta idea acudió y patentó la tecnología de espectro distribuido. Afortunadamente, Hedy Lamarr se dio cuenta de la
llegada de Hitler a Austria y salió corriendo y se fue a refugiar a los Estados Unidos, en particular a Hollywood, y ahí empezó a seguir su carrera. Inclusive hay el dato chusco de que actuó en una de las películas de Tarzán, de las primeras películas de Tarzán, en donde el Tarzán era Johnny Weissmuller. En fin, pero Hedy Lamarr, que tenía la patente de la tecnología de espectro distribuido, al ver que se aproximaba la Segunda Guerra Mundial, un acto de patriotismo hacia Estados Unidos, le regaló la patente al gobierno americano. Y el gobierno americano hizo buen uso de esa patente. ¿En qué consiste la tecnología de espectro distribuido? Y aquí les aviso que voy a decir muchas mentiras. Voy a súper simplificar los conceptos, de hecho escondiendo todos los detalles técnicos que puedan ser interesantes, para quedarme solo con la esencia del funcionamiento. Se necesita emplear varias frecuencias de radio para transmitir un mensaje. De cada nodo de una red de esta naturaleza tiene un transmisor receptor de radio, que es su tarjeta de red, y para cada una de las frecuencias que indica el estándar, este radio emite y recibe una portadora diferente. Si tenemos un estándar que diga que hay que usar 10 frecuencias, los radios tienen que ser capaces de recibir y transmitir esas 10 frecuencias. Cada una de esas portadoras se modula, ya sea en su amplitud, en su frecuencia y en su fase, para colocar las secuencias de bits que forman el mensaje. Y si yo modulo la amplitud de una portadora, y a veces esta portadora es más amplia y más delgada, esa variación en la amplitud me permite transmitir los bits de información. Lo mismo sucede con el corrimiento de frecuencias o la fase de la portadora. El repartir la transmisión de información en varias frecuencias dificulta la intercepción. Hay que construir cada radioreceptor transmisor de una manera muy fina, digamos, muy precisa, para que su forma de onda sea extremadamente delgada. Además, es más difícil denegar el servicio a 10 frecuencias que a una. Entonces, por esas dos razones, el funcionamiento de los sistemas de comunicación de espectro distribuido resultan más resistentes a los ataques de intercepción y de negación de servicio. Hay dos métodos: la técnica de espectro distribuido, que son el de salto de frecuencias, y el de modulación directa de la frecuencia. En los dispositivos que usan salto de frecuencia se define una secuencia de frecuencias predeterminadas, que es el secreto compartido entre los corresponsales. Entonces se inicia el envío de la cadena de bits por una de las frecuencias predeterminadas, y luego se pasa a enviar la siguiente pedazo de la secuencia de bits a otra de las frecuencias, y así sucesivamente el mensaje se envía por pedacitos a través de las diferentes frecuencias que estén formando la pareja de intercomunicación. Hay que compartir con el interlocutor la sucesión de frecuencias, el orden de las frecuencias dentro de la sucesión y el tiempo predeterminado en que se va a transmitir en una frecuencia dada. Entonces hay que entregar a cada interlocutor la secuencia, el orden
y los tiempos. Conceptualmente tenemos esa diversidad de canales, que vamos a llamar así. Cada canal se usa en un tiempo T durante una cierta intervalo de tiempo, y luego se van intercalando, se van intercambiando los canales en forma sincronizada entre los dos interlocutores. Decía yo que los equipos de radio tienen que ser extremadamente precisos en cada una de las frecuencias, es decir, tienen que poder generar cada una de las portadoras con una precisión muy grande en la frecuencia. El secreto es tratar de lograr que la señal que se use en la transmisión por saltos de frecuencia esté 50 decibeles arriba de la interferencia. El tiempo que pasa, el tiempo que dura una transmisión en una frecuencia se llama tiempo de permanencia, en inglés dwell time. El tiempo que se tarda el sistema en cambiar de una frecuencia a otra se llama tiempo de salto o hop time. Los cambios de frecuencia se hacen con una secuencia aleatoria o pseudo aleatoria predeterminada. Al agotarse esta secuencia, se vuelve a empezar a recorrer la secuencia en el mismo orden y con el mismo dwell time y con el mismo hop time. Los tiempos de salto son cortos, 20 a 30 milisegundos, y los tiempos de permanencia son algo más largos, de 100 a 200 milisegundos. Este tipo de aplicación, o sea, la aplicación de saltos de frecuencia, es el resultado del uso de la tecnología de espectro distribuido durante la Segunda Guerra Mundial, una vez que el ejército americano recibió la patente de Eddie Lamar. Uno de los problemas de comunicación que se dieron durante la guerra fue la comunicación entre los jefes de Estado, en particular el presidente Roosevelt y el primer ministro Churchill. Ambos eran políticos y parte de la metodología de trabajo de un político es detectar en la forma de hablar del interlocutor algunas sensaciones como dudas, como exageraciones, como mentiras, es decir, los políticos usan esa tecnología. Si se pretendía que estos dos señores se comunicaran vía radio, porque era la única comunicación que podían concebirse en ese momento, tenía que ser radio cifrada, o sea, había que cifrar la voz antes de transmitirla al aire, y en el proceso de cifrado se pierde toda la entonación, se pierde muchísima de la redundancia que tiene la voz humana. Entonces estaban completamente inconformes con perder ese elemento de su profesión. Tenían que cifrar, porque obviamente si hablaban por radio, las ondas electromagnéticas podían ser captadas por el enemigo y podían ser escuchadas. Por lo tanto, se requería cifrar. Existían también cables submarinos para líneas telefónicas que sí transmitían la señal telefónica normal, pero los alemanes lograron crear la tecnología para poder abrazar a un cable submarino telefónico y desenmarañar las conversaciones de cada par telefónico. Eso lo hacían mediante un sistema a bordo de cada submarino. Entonces, los submarinos que estaban comisionados a este trabajo le ponían su pulsera al cable submarino, desenmarañaban las conversaciones, identificaban la conversación entre Churchill y Roosevelt, y entonces salían a la superficie y enviaban el contenido de esa conversación
a Berlín con una señal cifrada. Esto, claro, llevaba algún tiempo, pero era suficiente para los propósitos de inteligencia de esas dos personas. Al aparecer el invento de Eddie Lamar, se empezó a aplicar enviando la señal telefónica de la comunicación entre Roosevelt y Churchill a través de una diversidad de cables telefónicos, o sea, saltando de cable a cable como si fuera saltando de frecuencia a frecuencia. Claro, Londres y Washington compartían la secuencia, los tiempos de permanencia y los tiempos de salto, y entonces podían comunicarse con voz en claro de una manera segura. El equipo que estaba en los submarinos alemanes no tenía la capacidad de combatir esta frecuencia distribuida porque se necesitaba equipo de cómputo que no tenían los submarinos. Entonces, de esta manera, el invento de Eddie Lamar permitió la comunicación segura transatlántica a través de cables submarinos. Hoy en día, una de las aplicaciones más difundidas de la tecnología de saltos de frecuencia son los dispositivos Bluetooth. En estos dispositivos el tiempo de permanencia es muy corto y entonces los tiempos de salto adquieren mucha importancia. Esto implica que la tasa de transmisión disminuye. Hay tres clases de dispositivos Bluetooth que tienen los alcances de 1, 10 y 100 metros dependiendo de la clase. Estos dispositivos tienen la gran ventaja de que consumen baja potencia, consumen poca energía y por lo tanto respetan la vida de las baterías de los dispositivos móviles. Por ejemplo, los teléfonos, muchos de ellos se comunican usando la tecnología Bluetooth. Sin embargo, esto indica que las tasas de transferencia de datos son relativamente bajas. O sea, no se puede emplear Bluetooth para transmitir altas tasas de datos. Las frecuencias que se emplean en Bluetooth están entre 2.402 y 2.480 GHz. El estándar indica que hay que usar 79 canales diferentes. Se salta de canal 1600 veces por segundo, lo cual reduce el riesgo de bloqueo y también reduce el riesgo de intercepción. Los únicos dispositivos que son capaces de atacar un conjunto de dispositivos Bluetooth tienen que estar cerca de la víctima. De lejos no es fácil atacar dispositivos Bluetooth. El funcionamiento mismo de Bluetooth, como es una repetición de secuencias predeterminadas, si se usa para mensajes muy largos, pierde su validez o pierde su fuerza, puesto que el enemigo solo tiene que escuchar los canales y esperar que llegue la información y de esa manera determinar la secuencia. O sea, el estándar nos permite escuchar y determinar la secuencia en la que están usando las frecuencias predeterminadas. Los dispositivos Bluetooth pueden configurarse para funcionar en forma sigilosa, es decir, pueden estar escuchando una red y rehusar las conexiones que funcionen en modos no sigilosos. O sea, en modo sigiloso, los dispositivos no aceptan conexiones que no sean seguras, que no sean conocidas. Si uno es más serio con esto, el modo sigiloso implica que solo se permiten conexiones iniciadas por el propio dispositivo. Es decir, no se está a la espera de comunicaciones que caigan de donde sea, sino que solo el propietario del dispositivo Bluetooth puede iniciar una conexión y mantenerla funcionando. Esto es establecer lo que se llama Piconet,
entre dos o más dispositivos, que es una red efímera de unos cuantos dispositivos. Estos dispositivos tienen que establecer una relación de patrón-esclavo, y el patrón está a cargo de la red. Ese patrón es el que inició la comunicación. Los dispositivos que funcionan en este modo usan identificadores de 48 bits, nombres legibles y un identificador de clase que puede ser teléfono, computadora o consola de juegos. Ahí están las especificaciones vigentes de Bluetooth. Se usan 4 modos diferentes de autenticación y cifrado. Los primeros 3 se usan en dispositivos antiguos, o sea, heredados, y el cuarto, que es el moderno, es el que debe usarse hoy en día. En el modo 1 no se usa ni autenticación ni cifrado. Estamos totalmente desprotegidos. En el modo 2 se usa autenticación y cifrado solo para comunicaciones de servicio de administración, como transferencias de archivos o sincronizadores. El modo 3 requiere de autenticación y cifrado antes de que se cree un enlace. Y a partir de ese momento todo el tráfico está cifrado. Y el modo 4 usa el que se llama modo de apareamiento simple seguro, Simple Secure Pairing, que establece la seguridad de la comunicación similar a la del modo 2, pero no solo para transferencias de mando, sino para todo el contenido. Las amenazas al uso de dispositivos Bluetooth son diversas. El espionaje, la escucha, que es la que permite obtener características de la comunicación, se puede dar fácilmente, pero no causa daño por sí mismo. Es un nivel de amenaza bajo porque su propósito es preparar un ataque de los otros tipos. Otra amenaza es aumentar el alcance usando una antena direccional de alto rendimiento. Se exceden con mucho los estándares de distancia de los dispositivos Bluetooth. De hecho, hay concursos en donde se trata de interaccionar con un dispositivo Bluetooth desde posiciones muy remotas. Creo que el récord, que aparecerá en un video más adelante, es casi 2 kilómetros. La extensión del alcance lo único que hace es permitirle al atacante estar un poquito más lejos de la víctima. La ofuscación o la suplantación también es una vulnerabilidad de ese tipo de redes. Es decir, uno puede adoptar una identidad totalmente falsa. Ahí realmente el nivel de amenaza también es bajo, porque el propósito es ocultar la identidad de los paquetes. Tienen que obedecer un estándar estricto. Los paquetes que no lo hacen pueden causar un desbordamiento de la memoria intermedia en los nodos, que recuerden que en estas redes los nodos tienen que actuar en funciones activas de la red. Entonces, el desbordamiento de la memoria de un nodo de una red Bluetooth es denegación de servicio, y por lo tanto, como es posible hacer esto, Bluetooth normalmente no se usa para comunicaciones críticas, y este ataque solo causa molestia. El husmear la información es capturar la información en tránsito, y esto, por ser una comunicación inalámbrica, es inevitable. La única protección es el cifrado. Cualquier información que circule por una red Bluetooth que no esté cifrada está expuesta a ser husmeada. La denegación de servicio, como ya lo he mencionado, consiste en inundar la zona de funcionamiento de la red Bluetooth con señales en la banda de frecuencias en las que está autorizada de alta intensidad, y entonces hacer que las señales se pierdan en el ruido.
Como cualquiera de los nodos es realmente una computadora con diversas funciones, está sujeta a todos los ataques convencionales a las computadoras, en particular programas maliciosos que puedan afectar los datos del dispositivo, los archivos personales como los directorios telefónicos, los archivos de contraseñas, pueden cambiar la configuración del sistema, y este código malicioso pueden ser virus, gusanos, caballos de Troya, y este sí es una amenaza de nivel medio, pero hay que recordar que esto solo se aplica a los miembros de una Piconet, no a toda una red completa. Por la propia promiscuidad, las características de fácil suplantación y la dificultad en un dispositivo pequeño de implantar o de instalar sistemas fuertes de control de acceso, entonces el acceso directo no autorizado a datos se convierte en una amenaza de alta peligrosidad. Es posiblemente la más grave. Todas estas redes inalámbricas están sujetas a ataques de hombre en medio porque es fácil suplantar a los miembros de una red inalámbrica Bluetooth, y ahora los dispositivos ya no se comunican directamente sino a través de ese hombre en medio. Hay que combatir esta amenaza del hombre en medio si se usa el modo de seguridad 4, y son más fáciles si se usa el modo de seguridad 1. De esta manera se pueden evadir las autenticaciones y permite el acceso a todos los datos transmitidos. Precauciones al usar un dispositivo de tipo Bluetooth: pues deshabilitar el dispositivo cuando no esté empleando, pero deshabilitarlo de a de veras. Deshabilitar los servicios que no se usen, por ejemplo, limitarse a transmisión de voz, pero prohibir la transferencia de archivos. Configurar el dispositivo en modo sigiloso para que el dispositivo solamente acepte conexiones que él mismo ha iniciado. Instalar autenticación y cifrado en toda la red o en los dispositivos que se comuniquen, y evitar el Internet tipo asociación tipo usuario. Se usan en Bluetooth autenticadores de 12 o más caracteres que hay que cambiar frecuentemente. Hay que rechazar cualquier interacción de un elemento que no sea conocido o confiable. Es bueno tratar de usar autenticación de 2 factores y evitar a todas luces acoplarse con dispositivos no conocidos o no confiables. Desgraciadamente, la información sobre la secuencia de saltos se transmite en claro por el punto de acceso y se cambia cada vez que se reinicia una secuencia pseudo aleatoria. No es que se transmita la secuencia, sino que puede hacerse a través de transmitir solamente, por ejemplo, la semilla del motor de números pseudo aleatorios. En fin, hay que tomar precauciones para cambiar la secuencia, porque si no, una escucha paciente la revela íntegramente. La última parte que quería mencionar sobre las redes inalámbricas es lo que se llama la modulación directa de frecuencia o codificación de frecuencia directa. Aquí digo aún más mentiras, estoy súper simplificando nada más para enfatizar el esqueleto del funcionamiento. La modulación directa de frecuencia consiste en separar el mensaje que se quiere enviar, que a fin de cuentas es un archivo binario con un principio y un final. Se separa en pedazos que reciben el nombre de chips, pero llamen ustedes, también pueden ser mini paquetes, y el chiste es que enviamos diferentes chips por diferentes frecuencias. Entonces el interlocutor
recibe todos los chips, recibe todos los pedazos de un archivo provenientes de diferentes canales de comunicación y los reconstruye una vez que los ha recibido todos. Es posible mejorar la seguridad incluyendo chips de contenido inútil para engañar al contrincante. Lo que sí se tiene que tener, se tiene que compartir con el interlocutor, es la lista de frecuencias que se van a usar. Se usa una secuencia especial para modular la portadora de cada una de las frecuencias. Y otra vez, la portadora tiene que sobresalir muchísimo del ruido. Este estándar 802.11b especifica que los diferentes radios tienen que transmitir en la banda de 2.4 GHz y el estándar implica que hay que usar 15 canales. Las tarjetas de red inalámbricas que funcionan en ese estándar buscan automáticamente esos 15 canales hasta que encuentran una red, por lo que no hay que configurarlas para un canal específico. Y así es como funciona. Yo prendo mi laptop, la laptop rápidamente identifica todas las redes inalámbricas por los 15 canales que las caracterizan, y ahí puedo yo ya conectarme a la que quiera. Una vez que le indicamos a la interfaz con la red, o sea, la tarjeta de red, qué canal es el adecuado, se empieza a dialogar con el punto de acceso. Tiene que haber una configuración de seguridad que corresponda a las políticas que rigen el funcionamiento del punto de acceso. Si se cumplen estas políticas, el dispositivo se integra a la red. El cociente señala ruido aceptable es muy bajo, lo cual hace que estas redes sean difíciles de detectar y capturar, y quienes no comparten el secreto no pueden interceptar el mensaje porque toda la información se transmite cifrada. Vean ustedes las complicaciones con las que hay que vivir si entramos a los detalles de este estándar. El principal problema es el de rastrear todas las frecuencias en la banda asignada y encontrar la secuencia que se está usando. Decía yo hace un momento que toda la información viaja cifrada. El estándar 802.11b incluye un protocolo llamado Wired Equivalent Privacy, WEP, que determina la clave de cifrado que comparten todos los miembros de una red inalámbrica estática, pero no cambia de sesión a sesión. Este cifrado, llamado cifrado web estandarizado, se usa como autenticador de pertenencia a la red. Entonces solo se permite interactuar por criptografía a aquellos que conozcan esta clave de cifrado web. Y se utiliza también para proteger el contenido de información de la señal transmitida. Desafortunadamente, la técnica de cifrado que se implementó al liberar el estándar 802.11b era el protocolo RC4 en modo de flujo de datos. El modo de flujo de datos genera una clave de cifrado tan larga como el mensaje, pero requiere del manejo adecuado de unos elementos del protocolo llamados vectores de inicialización, y esos fueron mal especificados en el protocolo. Otra falla del protocolo es que no permite cambiar las claves frecuentemente. Es decir, si alguien logra el criptoanálisis de la clave de cifrado, entonces puede estar escuchando el contenido y ser miembro de la red el tiempo que sea necesario. Como es una clave de criptografía simétrica, pues es muy difícil de distribuir, sobre todo si el grupo de interlocutores es muy grande. Entonces, la práctica
casi nadie cambia la clave de cifrado web. Existe desde hace mucho tiempo, es más, hasta una semana después de que se vendió la primera tarjeta 802.11b, se empezaron a fabricar programas que son capaces de descifrar la clave web. Esos programas lo que hacen es identificar las frecuencias, capturar por lo menos 5 millones de paquetes y efectuar criptoanálisis de RC4 aprovechando las debilidades de los vectores de inicialización. El programa más viejo y más conocido se llama ERSNOR. Hay que usar técnicas criptográficas decentes para proteger la confidencialidad de la información, sobre todo si se sospecha con razón de que se tiene un intruso en la red. Uno de los problemas a que nos enfrentábamos, y muchos se enfrentan ahora todavía, es que a los proveedores no les gusta activar la protección web. Fíjense ustedes, estos puntos de acceso, sobre todo los viejitos, pues prometían un ancho de banda de 10 megabits por segundo. Eso es entre el usuario y el punto de acceso. Si hay varios usuarios, esos 10 megabits se reparten entre los varios usuarios. Y si además cada usuario está cifrando, entonces la efectividad del throughput de la comunicación a través del punto de acceso colapsa. Es decir, los vendedores prefieren no implementar el cifrado web. Por lo tanto, hay que estar atentos a implementarlo después de que se haya hecho el trato para instalarlo. Los problemas del 802.11b son, por ejemplo, que no existe un protocolo que permita transferir la comunicación de una estación que está asociada con un punto de acceso a la red asociada a otro punto de acceso, porque usan claves de cifrado diferentes. Entonces no se puede hacer celdas, no se puede funcionar en 802.11b en forma de celdas. La clave es estática y si alguien la descifra, se compromete instantáneamente toda la red. Web tampoco incluye autenticación de mensajes y evidentemente web, por ser anterior, no sigue el estándar moderno 802.1x y usa RC4 en lugar de usar AES, que es el Advanced Encryption Standard. No hay protección contra el reuso de paquetes capturados. El protocolo es bien conocido y bastante rígido, entonces eso facilita el criptoanálisis de texto conocido o texto parcialmente conocido. Se pueden suplantar los indicadores de fin de sesión y de esa manera denegar el servicio a uno de los elementos, puesto que no se autentica de dónde vienen los paquetes, y si alguien manda una instrucción de fin de sesión, pues esa no queda desamparado. Podemos hacer ataques de denegación de servicio, saturando al punto de acceso, enviando un gran número de iniciadores de sesión, puesto que no se autentican, y ese gran número de iniciadores llegan de todos lados. También se pueden insertar chips espurios que desembocan en un ataque de denegación de servicio, también por falta de autenticación de los chips. El reuso de claves no permite protegerse contra ese tipo de ataques. El texto viaja en claro, es decir, muchos de los encabezados viajan en claro, lo que cifra es el contenido del paquete.